La Segunda Guerra Mundial. La invasión de la Unión Soviética. En 1933, el gobierno soviético es aceptado por la mayoría de los principales países del mundo. Por fin, los comunistas obtenían el reconocimiento de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Franklin Roosevelt. En su aprobación, el presidente norteamericano recuerda que durante años no han existido relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Rusia, y deja patente su esperanza de que en un futuro los dos países luchen por fortalecer los propósitos pacifistas del mundo civilizado. La ratificación de los Estados Unidos da prestigio mundial a Stalin. Este considera que sus métodos absolutistas no han sido tenidos en cuenta e interpreta las palabras de Roosevelt como un aval a su permanencia en el gobierno. Poco más tarde, la Unión Soviética inicia la apertura de una política comercial con los países occidentales, muy necesaria para tratar de erradicar la pobreza y el hambre en toda la nación. Pero mientras los gobiernos democráticos no aciertan a ponerse de acuerdo sobre si el régimen de Stalin es peor que el de Hitler o viceversa, el dictador ruso, una vez más, muestra su falta de escrúpulos y de ideales revolucionarios. Firma un pacto con Hitler que le hace cómplice del desastre polaco. Más tarde invade Finlandia y posteriormente se anexiona Estonia, Letonia y Lituania. Su comportamiento poco tiene que envidiar al del líder nazi. Los dos conciben el poder de la misma forma. Con la frialdad que le caracteriza, contempla la derrota de Francia y la titánica lucha que los británicos están llevando a cabo contra los alemanes, como algo totalmente ajeno a su gobierno. Desconfía de las intenciones del Führer y por ello intenta ganar tiempo manteniendo a las tropas del Tercer Reich lo más lejos posible de las fronteras rusas. Ordena la producción masiva de armamento y aumenta espectacularmente el número de efectivos de sus ejércitos. Todo se prepara con el fin de rechazar un ataque por parte de las fuerzas de Hitler, que Stalin da como seguro. Aun cuando no es un personaje predilecto de Churchill, este, en un gesto de solidaridad, le había estado comunicando la información obtenida por sus servicios secretos relativa a que desde el verano de 1940 el Führer venía planificando la ocupación del territorio soviético. El líder nazi, con la ayuda de von Paulus, el 18 de diciembre de 1940 tenía finalizadas las líneas estratégicas del ataque sobre Rusia, que quedaron reflejadas en su directiva número 21, de máximo secreto, titulada Operación Barbarossa. Hitler pretende que la invasión de Rusia sea una campaña corta. Para ello, tiene previsto que 3 potentes ejércitos junto a la Luftwaffe se encarguen de destruir rápidamente los puntos más sensibles de las Fuerzas Armadas soviéticas. Está tan convencido de que su plan tendrá un rotundo éxito que comenta a su Estado Mayor: con solo una patada en la puerta, destruiré la podrida estructura bolchevique. Expulsaré a los rusos de sus tierras y convertiré sus territorios en un Edén que será ocupado por poblaciones germánicas. (1941) A principios de 1941,
El Führer comunica a Goering la fecha prevista para la invasión de la Unión Soviética. El jefe de la Luftwaffe teme que esta acción acabe con la ofensiva aérea emprendida contra Inglaterra. Pero Hitler le tranquiliza diciéndole que la mejor manera de acabar con Inglaterra es invadiendo Rusia. Junio. Para el líder nazi, Moscú no es un objetivo prioritario. Es solo un nombre. Los bolcheviques se encuentran en Leningrado y Stalingrado. Y advierte además a sus generales que la guerra contra Rusia es principalmente ideológica y de razas, por lo que todos deben ser aniquilados como ratas. Por ello, su estrategia contempla que tras el paso del ejército, los cuerpos de las SS y la Gestapo deberán realizar las operaciones de limpieza con toda libertad. A fin de que éstas se lleven a cabo sin interferencias de otras fuerzas, piensa nombrar al lunático Alfred Rosenberg ministro de los territorios del Este. La soberbia de Hitler no tiene límites. Se considera superior a Napoleón. A él no le vencerá ni la naturaleza ni la distancia. Cuenta con la velocidad de la Wehrmacht en tierra y de la Luftwaffe en el aire, por lo que todo aquello que pudo ocurrir en épocas anteriores no tiene parangón con su Tercer Reich. Los mandos y los soldados alemanes, que en ese momento están situados a lo largo de la frontera del territorio polaco ocupado por los rusos, no creen que se vaya a producir la invasión. Estamos aquí por otros motivos. Los rusos son nuestros aliados. Con ellos nos hemos repartido esta tierra y además nos proporcionan trigo y petróleo, comentan entre ellos. Entretanto, Stalin descansa en su casa del Mar Negro, revisando cuidadosamente los informes que había estado recibiendo de Churchill desde el pasado otoño, advirtiéndole de las intenciones de Hitler. A primeras horas de la mañana del 22 de junio de 1941, en Berlín, un deprimido Goebbels, que no era partidario de esta aventura, lee a través de la radio la proclama del Führer, donde anuncia que durante la madrugada se había producido la invasión del territorio soviético. Más de 3 millones de soldados, a lo largo de un frente de 3.000 kilómetros, avanzaban a gran velocidad con la misión de destruir al enemigo antes de que el verano llegase a su fin. El ejército del norte, al mando del mariscal Wilhelm Ritter, compuesto por 29 divisiones y 570 tanques, va acompañado por la primera Luftflotte del general Keller. Son los encargados de atacar la zona del Báltico y Leningrado. Las fuerzas alemanas del centro, a cargo del mariscal Fedor von Bock, marchan sobre Smolensk y Moscú. 49 divisiones y 930 tanques cuentan con la cobertura aérea de la Luftflotte número 2 del general Kesselring. El grupo del sur del general von Rundstedt camina en dirección a la región de Ucrania y el Cáucaso, con 42 divisiones y 750 tanques, y tiene el apoyo aéreo de la cuarta Luftflotte, al mando del capitán Lear. Durante las primeras horas del ataque, la aviación nazi destruye más de 60 aeródromos rusos y miles de aviones que estaban en tierra. El conjunto de las tropas del Tercer Reich ha utilizado nuevamente el sistema de Blitzkrieg, sorprendiendo a las fuerzas soviéticas. El Estado Mayor alemán
no tiene dudas de la superioridad militar de sus ejércitos y da por hecho que muy pronto se producirá el derrumbamiento de los rusos. Para Hitler y el OKW es importante el impacto psicológico que la ofensiva pueda tener sobre la población, y eligen como acción paralela a la invasión las ciudades de Minsk, Rovno, Odessa, Kaunas y Sebastopol para que sean fuertemente bombardeadas por la aviación. Los sorprendidos soldados rusos comunican insistentemente la noticia desde distintos puntos fronterizos. Stalin y su gobierno tratan de frenar el ataque por vía diplomática, ya que existe un pacto de no agresión entre ambos países. Pero pronto comprenden que sus esfuerzos están condenados al fracaso. No se puede detener al enemigo con palabras. Los peores augurios sobre las intenciones de Hitler se han cumplido. Semión Timoshenko, comisario para la defensa, se reúne urgentemente con el Estado Mayor para preparar las estrategias de salvaguardia. Stalin les recuerda el fracaso de Napoleón en 1812. El grueso de las fuerzas soviéticas ha quedado dividido en 5 frentes. El del norte, al mando del general Popov. El del noroeste, a cargo del general Kuznetsov. El del oeste, a las órdenes del general Pavlov. El frente del sudoeste, del general Kirponos. Y el del sur, bajo la autoridad del general Tirulenjev. Los soviéticos han puesto en pie de guerra a más de 12 millones de hombres, al ordenar que el pueblo debe luchar junto a su ejército contra las fuerzas invasoras. Pero la enorme capacidad de destrucción de la Luftwaffe y de la Wehrmacht hace que los alemanes penetren sin apenas resistencia en sus avances por el norte y por el centro, donde los campesinos polacos les reciben inocentemente como liberadores de la tiranía rusa. A final del día 22, las tropas del Tercer Reich han conseguido abrir una brecha a través de los ejércitos soviéticos situados al norte de Grodno e invaden las ciudades de Kobry y Prusany. Sin embargo, en el sur, los soldados de Rundstedt han visto frenado su avance debido a la fuerte oposición rusa. Stalin ha situado un mayor número de efectivos en territorio ucraniano para bloquear el camino de las tropas alemanas hacia Kiev. Recibida la noticia de la nueva agresión de Hitler, Churchill se dirige por radio a los británicos y anuncia: aunque soy un enemigo del comunismo, Inglaterra ayudará a la Unión Soviética en todo lo que pueda. Con ello, nos beneficiamos, puesto que Rusia es la antesala de nuestro país. Roosevelt igualmente habla al pueblo norteamericano. En su discurso condena la agresión nazi y justifica el aumento importante de armamento que se está ofreciendo a Gran Bretaña por tierra, mar y aire, insinuando que una parte de él puede servir para el frente ruso. Mussolini, que se encuentra en Roma, había recibido una carta de Hitler poco antes de la invasión, donde dejaba claramente expuestas sus intenciones, que por otra parte el dictador italiano ya conocía. El duce, en un gesto más teatral que efectivo, ordena la declaración de guerra a la Unión Soviética y ofrece al Führer un batallón de soldados italianos.
El día 26, las tropas del mariscal Fedor inician el asedio a la fortaleza de Brest-Litovsk. En su camino hacia Minsk, los alemanes, en tan solo 4 días, han recorrido más de 300 kilómetros con sus divisiones Panzers apoyadas por la Luftwaffe. En Bielorrusia, destrozan al ejército rojo en las ciudades de Bialystok, Novogrudok y Volkovisk. Poco después alcanzan el río Berezina y avanzan hacia el Dnieper en busca de puntos estratégicos donde tender cabezas de puente que faciliten el avance hacia Moscú de la infantería y las fuerzas acorazadas. Tras ellas, las divisiones Totenkopf de las SS se encargan de asesinar sin piedad a los hombres, mujeres y niños que encuentran a su paso. Los ejércitos del sur, con sus tanques anfibios, franquean el río Bug y tienden pasos para los batallones de infantería que se adentran en territorio soviético. Por el norte, las tropas de Ritter cruzan el río Dwina en dirección a Leningrado. El gobierno finlandés, aprovechando la situación, declara la guerra a la Unión Soviética y manda a su ejército contra los soldados rusos que ocupan una parte de su territorio. A finales de mes, los servicios secretos británicos consiguen descifrar la clave enigma utilizada por los nazis en el frente oriental y van transmitiendo a los altos mandos comunistas las informaciones que son interceptadas. Dominar los movimientos de las tropas alemanas les proporciona a los rusos un respiro, aunque la falta de recursos les impide frenar su avance. En estas circunstancias, Stalin impone la estrategia de tierra quemada, ordenando a sus ejércitos que en caso de retirada deben quemar y destruir los pueblos y ciudades, junto a cualquier cosa que pueda ser útil al enemigo. Los partisanos serán los encargados de la lucha clandestina, planificando atentados que destruyan las comunicaciones telefónicas, terrestres y ferroviarias que caigan en poder de los alemanes. Julio. El 1 de julio, los ejércitos alemanes del norte inician la operación Zorro Plateado para intentar ocupar el puerto soviético de Murmansk, en el Ártico, por donde entran la mayoría de los suministros proporcionados por británicos y norteamericanos. Grupos de partisanos junto a soldados del Ejército Rojo logran frustrar las pretensiones nazis y mantienen abierta la línea de abastecimiento que resulta tan necesaria para las tropas soviéticas. Stalin, el día 3, y por primera vez desde la invasión, se dirige a su pueblo a través de la radio. Utiliza en distintas ocasiones los términos hermanos, amigos y la gran madre Rusia, aunque al final sus palabras resumen muy bien su voluntad. Nuestro pueblo corre un grave peligro. Tenemos la obligación de defenderlo con nuestra vida. Aquellos que no lo hagan serán acusados de traición y juzgados por los tribunales militares. Por su parte, los británicos continúan con sus bombardeos machacando los puntos vitales de las industrias del Tercer Reich. Churchill comunica a Stalin:
intensificaremos los ataques sobre distintas zonas de Alemania y con ello esperamos conseguir que Hitler le presione menos a usted. El día 8, las tropas nazis que marchan hacia Leningrado entran en Pskov. El general Korbokov, que se encuentra al frente de los regimientos soviéticos en la zona, no consigue frenar el avance de los soldados enemigos y se ve obligado a retroceder. Stalin le acusa de traición y ordena su fusilamiento inmediato. 2 días más tarde, los ejércitos del Reich, situados en el sur, al mando de von Rundstedt, atraviesan la línea Stalin y sus divisiones Panzer llegan a tan solo 14 kilómetros de Kiev, donde las tropas rojas permanecen fuertemente atrincheradas. El día 11, el OKW comunica a Hitler que la primera fase de la Operación Barbarossa se ha cumplido satisfactoriamente. Han sido capturados 330.000 soldados prisioneros, 2.000 piezas de artillería y 3.000 tanques del ejército de Stalin. El Führer está convencido de que se acerca la victoria final y eufórico comenta a los más cercanos: Crimea será la costa azul de los alemanes. A continuación ordena a Franz Halder, jefe del Estado Mayor, que las poblaciones de las ciudades conquistadas deberán ser aniquiladas, ya que supondría un alto coste para Alemania alimentarlas durante el invierno. El 12 de julio, la Luftwaffe inicia los bombardeos sobre Moscú. El general Guderian, con su segundo grupo de panzers, emplazados en las cercanías, espera entrar victorioso en la capital en los próximos días. Pero el Führer malogra sus expectativas ordenándole marchar hacia el sur para enfrentarse al quinto ejército ruso situado en la zona pantanosa del Pripyat. Más tarde se suma a las fuerzas que efectúan una operación de pinza sobre Kiev. En el norte, las fuerzas del mariscal Ritter se encuentran detenidas al sur de Leningrado junto al lago Ilmen, preparando el asalto definitivo a la ciudad. En su interior, los soldados rojos y grupos de voluntarios esperan atrincherados el ataque alemán. Pero Stalin está dispuesto a frenar la marcha de los ejércitos del Tercer Reich. Mientras estos reorganizan sus posiciones, la artillería soviética se ve reforzada con los nuevos lanzacohetes Katyusha, y las defensas de Moscú y Leningrado son fortalecidas con grandes contingentes de soldados. Al mismo tiempo, el líder comunista insiste a Churchill que mantenga la presión aérea sobre Alemania. Como respuesta, el día 14 los aviones británicos bombardean intensamente las ciudades de Hannover, Hamburgo, Frankfurt, Mannheim y la capital, Berlín. La ciudad de Odessa, junto al Mar Negro, y los campos de trigo, más las zonas industriales de Ucrania, son ahora el objetivo prioritario para el Estado Mayor alemán. Hitler está convencido de que a la Unión Soviética le quedan pocos días de existencia y comunica a Alfred Rosenberg: si los rusos, una vez vencidos, pretenden mantener una guerra de partisanos, será la excusa ante el mundo que justifique la exterminación de todos ellos. A continuación transmite a Himmler
que deposita en él la autoridad policial absoluta en los territorios ocupados. Para el Führer, Himmler y sus escuadrones de la muerte, que tras las líneas del frente asesinan sin cesar a miles de ciudadanos, son la garantía de la limpieza étnica. El día 23, después de recibir innumerables impactos de los obuses Karl, que pesaban más de 2 toneladas cada uno, y de soportar un mes de asedio, la heroica guarnición de Brest-Litovsk cae en manos del ejército alemán. El día 27, los soldados del Reich toman Smolensk y capturan 120.000 prisioneros rusos, entre los que se encuentra el hijo mayor de Stalin, Yakov. Al mismo tiempo, los aviones de la Luftwaffe descargan toneladas de bombas sobre Moscú por 5ª vez consecutiva. Para los soviéticos la situación está alcanzando el punto de no retorno. Stalin siente cercana la derrota y confiesa a Molotov: vamos a perder todo lo conseguido por Lenin y la revolución. Desmoralizado y acobardado, culpa del desastre a algunos de los oficiales que están al frente de las tropas y ordena una nueva purga en la que son fusilados, entre otros, los generales Oavlov, Milosiv, Korovkov y Piadisev. El general von Waldau, miembro del Estado Mayor alemán, comenta ante sus correligionarios que el triunfo proclamado por el Führer sobre las hordas eslavas estaba claro. A finales de julio se habían capturado más de 800.000 prisioneros y arrebatado o destruido casi 12.000 tanques soviéticos. ¿Qué podía hacer un ejército en esas circunstancias? Pero ese optimismo no lo comparten algunos de los altos mandos que muestran sus inquietudes ante Hitler en el cuartel general de Rastenburg. Los soviéticos saben retirarse y reagruparse con el tiempo justo para realizar contraofensivas inesperadas, lo que hace imposible su aniquilación y además genera frustración entre los soldados y mandos alemanes. El líder nazi cree que la solución está en que sus aliados japoneses ataquen Rusia por el este y abran un nuevo frente que provoque la división de los ejércitos rusos. Uno de los mandos más pesimistas, el almirante Canaris, comenta a sus ayudantes: me temo que esta guerra acabará fortaleciendo a los bolcheviques y debilitando al Tercer Reich. Por su parte, Stalin recibe en Moscú a Harry Hopkins, asesor personal de Roosevelt, que le comunica la total predisposición de Estados Unidos a enviar material militar al frente. El líder ruso insiste una vez más en la apertura de un nuevo frente por el norte de Europa. Agosto. A primeros de agosto, el ejército soviético lleva casi 2 meses retrocediendo. Sin embargo, sus continuos contraataques, junto al aumento constante de combatientes, está ralentizando el avance alemán. Hitler, preocupado, confiesa a Guderian: si me hubieran informado de la enorme cantidad de soldados y carros de combate que poseen los rusos, la invasión se habría efectuado de forma distinta. A mediados de agosto, las tropas del Ejército Rojo se repliegan a través del río Dnieper para reagruparse y realizar ofensivas en puntos estratégicos. El Führer cree que la única alternativa para acabar con estas tácticas de las escurridizas fuerzas comunistas es llevar a cabo maniobras de envolvimiento que atrapen definitivamente al grueso de sus soldados. Entretanto,
Churchill y Roosevelt se entrevistan frente a las costas de Terranova y deciden aumentar considerablemente la ayuda al frente soviético sin poner reparos a la actitud del dictador ruso, que sigue obsesionado con el comportamiento de algunos mandos de su ejército. En sus paranoias, les culpa de estar dando facilidades al enemigo y ordena que sean fusilados bajo la acusación de poco patriotas. El 15 de agosto, Heinrich Lohse, el Reichskommissar de la Unión Soviética ocupada, promulga una orden en la que obliga a todos los judíos rusos a llevar 2 distintivos amarillos, uno sobre el pecho y otro en la espalda. Además, son forzados a residir en guetos o campos de concentración y comer los sobrantes que el resto de la población desprecia. Aquellos que gozan de buena salud son destinados a trabajos forzados para ayudar a la Gran Alemania en la construcción de carreteras y puentes. Como parte del genocidio, el general de las SS Franz Jäckel ordena que 23.000 de ellos sean fusilados en 48 horas. Churchill, una vez más, denuncia la crueldad del régimen de Hitler. Los cuerpos de represión nazis están asesinando a sangre fría a cientos de miles de rusos. Desde que Europa fue invadida por los mongoles, jamás habíamos visto tal brutalidad y desprecio por la vida humana. Septiembre. Las fuerzas finlandesas, una vez reconquistado el terreno ocupado por los rusos en 1939, se detienen en Terioki, sin intención de continuar el avance. En el norte soviético, Leningrado permanece siendo una ciudad cercada, asediada e incomunicada. A primeros de mes, los alemanes toman Ga y cortan las vías del ferrocarril que comunican la ciudad de Lenin con el resto del país. Solo se puede entrar o salir a través del lago Ladoga. Hitler informa al mariscal von Lieb que tiene su autorización para destrozar la ciudad por tierra y aire. Poco más tarde, la Luftwaffe arroja 6.000 bombas incendiarias sobre ella. El día 6, los soldados rusos realizan un contraataque y recuperan Yelnya, lo que supone un alivio de la presión alemana sobre Moscú. Stalin ordena deportar hacia el este a cerca de 1 millón de habitantes de etnia germánica que desde hacía siglos residen en la región del Volga. Teme que se produzcan sabotajes por parte de los grupos pronazis. El día 9, los ejércitos del norte, después de las incursiones de la Luftwaffe, reinician el ataque por tierra contra Leningrado, que se ve rechazado por una impresionante lluvia de proyectiles de las baterías rusas. El impaciente Hitler tiene prisa por tomar las principales ciudades soviéticas antes de que llegue el invierno, pero la resistencia de los comunistas no se lo está poniendo fácil. Decide cambiar de táctica y agrupa a sus fuerzas para conquistar en primer lugar Kiev y después Moscú. Para ello ordena que parte de las divisiones que están asediando Leningrado se trasladen en apoyo del ataque a la capital soviética. Confía en que la ciudad de Lenin se rinda a causa del hambre. Von Lieb prueba un último asalto antes de trasladar sus carros de combate al frente moscovita, pero las líneas de defensa soviética hacen fracasar nuevamente la tentativa. Aprovechando el movimiento alemán, el mariscal Zhukov decide contraatacar para eliminar algunas posiciones enemigas, pero parte de los mandos y soldados se niegan
dado que consideran imposible llevar a cabo tal acción. Esta actitud provoca la ira de Stalin, que determina la ejecución inmediata de todo aquel que rehúse participar en la contraofensiva o intente desertar. Miles de soldados mueren sin conseguir hacer retroceder a las tropas de Hitler. Al estar sometido durante varias semanas a un fuerte fuego de artillería del ejército nazi y reconociendo que miles de sus hombres estaban perdiendo la vida, el 11 de septiembre el mariscal Budjenny solicita permiso para retirarse de Kiev. El dictador ruso contesta: dejen de buscar excusas y resistan hasta el final. El mariscal Timoshenko apoya el repliegue y pide a Stalin que reflexione sobre su decisión, pero este se niega a cambiar de opinión. El día 19, y después de un mes de resistir con feroces combates, Kiev no aguanta más y se rinde. Los alemanes hacen prisioneros a más de 500.000 de soldados rusos, en tanto que los grupos de limpieza de las SS asesinan a miles de sus habitantes. La tozudez y menosprecio por la vida humana de Stalin ha provocado el derrumbamiento de los ejércitos del frente suroccidental y con ello la posibilidad de que toda Ucrania caiga en manos de las divisiones de Panzers de von Manstein que ahora marchan hacia Rostov. Pero si fuera necesario, el líder soviético está dispuesto a sacrificar a toda la población de su país. El día 25 recibe la confirmación de que Japón no actuará contra Rusia y ordena el traslado de la mitad de los efectivos situados en la frontera este a las líneas de defensa en Moscú. El general Zhukov abandona Leningrado y asume el mando de las tropas situadas en la capital rusa, que se ve reforzada además con los nuevos y potentes carros de combate T-34. Mientras, cientos de miles de voluntarios participan con el ejército en la creación de las líneas defensivas en torno a la ciudad. Moscú luchará hasta que conserve la vida el último de sus habitantes, anuncia el dictador comunista al proclamar el estado de sitio. El 30 de septiembre, los ejércitos del Reich inician la Operación Tifón, proyectada para tomar la capital moscovita. Octubre. Las fuertes lluvias de los primeros días de octubre sirven como freno al avance alemán, aunque el segundo grupo de Panzers consigue tomar las ciudades de Vyazma y Briansk, atrapando a 600.000 soldados rojos y 1.500 de sus tanques. Pero las grandes dificultades que impone la meteorología hacen que el día 8 se detenga temporalmente la Operación Tifón. La victoria antes de que finalizara el verano que prometía Hitler a su Estado Mayor no se había cumplido. El general Invierno está ocasionando estragos entre las tropas y el armamento alemán. El frío y la falta de habituallamientos han logrado que cunda un fuerte sentimiento de fracaso entre los soldados del Reich, al igual que está sucediendo entre la población de Alemania, afectada por los 87.000 hombres que han perdido la vida desde el inicio de la invasión. El paréntesis invernal está siendo aprovechado por británicos y norteamericanos para enviar al frente soviético miles de aviones y carros de combate, junto a un cuantioso número de ametralladoras, ropa, munición, combustible y medicinas. El día 16, los alemanes ocupan Odessa y entran en Kharkov, la cuarta ciudad más grande del país.
Una vez más, Hitler hace muestra de su desprecio por el ser humano y transmite a von Reichenau el siguiente mensaje: la propia naturaleza provoca la muerte constantemente. Es la única forma de que sobreviva lo mejor de la especie. Con ello estaba solicitando que no pusiera reparos a la labor de las SS. Noviembre. El 7 de noviembre, Stalin preside en la Plaza Roja el desfile de las tropas que marchan al frente. Los Estados Unidos han incluido a la Unión Soviética en la ley de préstamo y arriendo, y los aviones de la RAF están sometiendo a intensos bombardeos a las ciudades más importantes de Alemania. Para los rusos, la derrota de los nazis es cuestión de tiempo. En el sur, en la desembocadura del río Don, los soldados de Hitler atacan la ciudad ucraniana de Rostov. El 9º Ejército Comunista resiste hasta que el día 21 los alemanes consiguen llegar al centro de la ciudad. Una semana más tarde, los soviéticos contraatacan y la recuperan completamente. Este hecho hace que uno de los generales más carismáticos del Reich, von Rundstedt, se vea obligado a dimitir. El Führer no admite fracasos. La crudeza del invierno aumenta. Las estepas y ciudades rusas se cubren de una espesa capa de nieve, alcanzando temperaturas de 25 grados bajo cero. Y los ejércitos nazis temen las previsiones meteorológicas que anuncian un largo y gélido invierno. El frío, la lluvia y la nieve están barriendo nuestros sueños, escribe a su familia el general Hoffmann de la Luftwaffe. A finales de noviembre y a tan solo 25 kilómetros de Moscú, las tropas del Reich frenan su marcha. Su armamento está congelado y solo dispara ocasionalmente. A ello se le suma el miedo de los soldados a quedarse dormidos por el cansancio en las guardias y morir helados. Diciembre. El mariscal von Brauchitsch, comandante en jefe de los ejércitos alemanes, debido a la tensión soportada en el frente, sufre un ataque al corazón. Hitler califica a sus mandos de débiles e ineptos, y el día 8 emite la directriz número 39, en la que ordena definitivamente la suspensión de la Operación Tifón y el retroceso de todas sus tropas a zonas protegidas, en espera de la llegada de la primavera. Algunos de los mandos que componían el OKW, Estado Mayor alemán, habían perdido la confianza en la capacidad del Führer para dirigir la guerra. Eran muchos los casos en que huía de la realidad, y sus decisiones, marcadas por la ansiedad, provocaban que se llegara a poner en peligro la capacidad bélica de la Wehrmacht en algunas operaciones. En distintos momentos se le había advertido al Führer de las enormes dificultades que los soldados estaban teniendo en suelo ruso. La amplitud del frente dispersa la fuerza de nuestros ejércitos, señalaban insistentemente sus consejeros. Como respuesta, Hitler pensó que tenía la solución. Concentraría todos los esfuerzos para alcanzar un solo objetivo. Ocuparemos el Cáucaso, le dice a Joll. Para el líder nazi, esta región es la despensa de los bolcheviques y la retaguardia del Imperio Británico. Con el Cáucaso en sus manos, tendría a sus pies a los ingleses y a los rusos, lo que significaría el fin de la guerra a corto plazo. ...1942...
enero. El parón que sufren las tropas alemanas está siendo utilizado por Stalin y su Estado Mayor para planificar una contraofensiva general. A pesar de las aportaciones de los aliados y la continua producción de armamento que se viene fabricando en las industrias que han sido trasladadas a Siberia, los recursos con los que se cuenta son más bien escasos. Aún así, los contraataques comienzan a primeros de enero en 4 frentes. El de Leningrado al norte, Moscú en el centro y al sur en Ucrania y la península de Crimea. El Ejército Rojo hace retroceder a las fuerzas alemanas en algunas zonas del frente, causándoles miles de bajas y logrando confiscar tanques, municiones y armamento de todo tipo. Hitler se niega a perder el terreno conquistado y fuerza a sus generales a mantener las posiciones, ordenándoles que reorganicen sus tropas y establezcan zonas defensivas que detengan los ataques rusos. El día 16 muere en accidente aéreo el mariscal von Reichenau. El Führer le sustituye por el también mariscal Fedor von Bock. Al mismo tiempo releva al mariscal Wilhelm von Lieb, jefe de los ejércitos del norte, al que culpa de la situación actual. El extenso frente oriental no avanza y Hitler se irrita cuando alguien compara la situación con la vivida por los ejércitos de Napoleón. Para el líder nazi, toda la responsabilidad corresponde a sus oficiales que no han sabido interpretar sus órdenes. Cesa a más de 30 de ellos en sus cargos, alegando que estos oficiales de carrera conocen muy bien la teoría, pero nada de la práctica. Entretanto, los diversos contraataques soviéticos no cesan en los frentes. El 27 de enero el mariscal Timoshenko cruza el río Donetsk, haciendo retroceder a los ejércitos nazis que se atrincheran en posiciones defensivas. En el norte, la sitiada Leningrado continúa resistiendo los incesantes bombardeos de la Luftwaffe. A pesar de haber sido evacuados más de 500.000 de sus habitantes, miles de personas están muriendo de hambre y enfermedades por la falta de suministros. Febrero. Los aviones de la RAF proceden a bombardear ininterrumpidamente la mayoría de las ciudades germanas. La revancha aliada ha comenzado con una inmensa lluvia de explosivos que durará hasta el final de la guerra, arrasando las grandes urbes y provocando más de 500.000 de muertos. Mayo. En territorio soviético, la contraofensiva nazi de primavera se inicia el día 8 con el objetivo de reconquistar las posiciones perdidas durante el invierno. En el frente de Crimea, los rusos pierden la península de Kerch y tienen que retroceder nuevamente a lo largo del río Donetsk. Junio. Sebastopol resiste a los bombardeos de la artillería alemana, que incluye al cañón Dora, el mayor del mundo.
Mientras, en Checoslovaquia, el sádico Reinhard Heydrich, que ejercía las labores de gobernador, es asesinado por un comando checo en una operación planificada por los servicios secretos británicos. Uno de los mayores asesinos del Tercer Reich ha muerto. Su única aportación a la humanidad ha sido dejar una inmensa huella de dolor en millones de personas de toda Europa. El día 18, en la segunda conferencia de Washington, Churchill y Roosevelt planifican la estrategia en Europa para 1943. El segundo frente que desea Stalin no será posible, ya que el británico ha convencido al presidente norteamericano de que es más conveniente una invasión aliada por el norte de África. Los soviéticos deberán continuar solos resistiendo la embestida alemana, que ahora tiene como uno de sus objetivos Stalingrado.